7:38 de la mañana, ya tenemos el contacto con el general Luis Altamirano, ex comandante del Ejército, experto en temas de seguridad. General, muchísimas gracias por aceptar esta invitación con un café con JJ. ¿Cómo está? Buen día. Omar Jaén le saluda. Omar, buenos días. De igual forma, un saludo cordial para Jimmy, Norris y para las personas que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. General, el motivo de la invitación es para hablar de este gran problema que tiene el país, derivado de el otro gran problema, la seguridad, pero la seguridad tiene varias ramas y en este caso hablaremos de la violencia política. Hace 24 horas conocimos el asesinato de un dirigente de la Revolución Ciudadana. La semana anterior, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Hace 2 semanas y media, el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Hace 3 semanas, el asesinato del candidato asambleísta por Esmeraldas Rieder Sánchez. Y así, pudiera ir hacia atrás e ir viendo que en los últimos 3, 4 años la violencia para las personas que están vinculadas a la política también se ha incrementado en los asesinatos. ¿Cómo llegamos a esto, general? Bueno, Omar, la violencia tiene varias formas de expresión. Estamos viendo una forma de expresión extrema, que es la que se llega a quitar la vida a una persona, quitar la vida ya sea a un adversario político o a alguien que puede incomodar. Pero la violencia la estamos palpando todos los días, no solo en estos hechos de sangre, porque cuando queremos analizar justamente un fenómeno tan complejo que está vinculado con el propio funcionamiento de la sociedad, porque la sociedad tiene niveles de violencia que pueden ser en cierto modo tolerados, propio de esa naturaleza humana, de la inconformidad, pero aquí tenemos una ruptura de todas las reglas de convivencia. Pero esto le digo que hay que ver en amplio aspecto, Omar, porque hoy tenemos una violencia en las redes sociales en donde prácticamente vemos una intolerancia, una polarización, y yo creo que vale la pena hacer una reflexión que la muerte del candidato Villavicencio va a marcar un antes y después en la política ecuatoriana, porque se va a profundizar aún más este tipo de diferencias en donde hemos llegado en política no a un tema de carácter ideológico, sino a un tema de carácter de identidad, que es uno de los problemas más insalvables que existe en las sociedades, porque las identidades se enraizan, se hacen propias y uno prácticamente deja de escuchar al otro. Entonces, lo que estamos viendo, más allá, lógicamente, del lamentable fallecimiento del candidato Villavicencio, es que estamos entrando a una etapa de una profundización de esta confrontación que no escucha, que no quiere generar puentes, que no quiere generar entendimientos. Mire, en el debate se termina escuchando y diciendo, bueno, vamos a acabar con una tienda política. Si el Ecuador lo que quiere es un plan de gobierno, y en ese plan de gobierno lo que quiere justamente es la solución a sus problemas, no el que se elimine, entre comillas, al adversario político. Entonces, por eso hoy estamos viendo esta violencia expresada en hechos de sangre, pero hay que tomar en cuenta que el fenómeno no inicia ahí. El fenómeno está dado por una polarización, una confrontación, una intolerancia de los diferentes actores políticos, en donde se sigue sembrando el odio. Y usted mire que después del debate y lo que vamos a ver en estos días es una cantidad de información manipulada que, sin depender del nivel de educación, del nivel socioeconómico que tengan las personas, hay muchos lo darán por cierto, sin ni siquiera contrastar, verificar, porque pues, se circula libremente este tipo de información en WhatsApp, en redes sociales como el Twitter, en el Facebook, Instagram, qué sé yo. Ahí tenemos en el TikTok una serie de formas de violencia que no necesariamente es la expresión de la violencia que vimos en las semanas pasadas. Perfecto, general, pero a ver, entiendo su punto, entiendo que ya el antagonismo, el odio sin razón ya está llegando a niveles que son insoportables para el país, pero dentro de la política también no estamos teniendo problemas de infiltración de bandas criminales. O sea, recordemos que el candidato Fernando Villavicencio, previo a su asesinato, había denunciado en 2 ocasiones que un líder
criminal lo había advertido y lo había amenazado por 2 ocasiones. ¿Hasta qué punto No también ¿No me escucha en general? ¿No me escucha? ¿Ahí me escucha en general? Se paró un momento la transmisión. No, lo que había violencia en las organizaciones. Claro. Lo que yo le recordaba era que previo al asesinato de Fernando Villavicencio en 2 ocasiones él había advertido, había denunciado que un líder criminal lo había amenazado por 2 ocasiones. ¿Hasta dónde ya no hay una frontera entre política y lo que puedan hacer sobre la política de las bandas criminales? Omar, aquí mismo en este programa, creo que en algún momento lo mencioné, el crimen organizado, en primer lugar, hay que entenderlo no como una macroestructura, sino como un fenómeno de la conformación de varias organizaciones en donde unas tienen relación con otras o no existe relación y más bien existe un sentido de competencia, de disputa. Las organizaciones criminales tienen un proceso de evolución. Lo más grave de este proceso de evolución es cuando se llega a una fase que se conoce como una fase de simbiosis, en donde ya no es posible distinguir qué es legal de lo que es ilegal. Y para ello ya existe una penetración y una convivencia que busca alcanzar a los actores políticos. Pero esto viene de una fase anterior en donde organizaciones criminales se vuelven parasitarias en ciertos sectores con la finalidad de que genera dependencia. Entonces, estas dependencias que se van formando tempranamente en ciertos sectores urbanos, rurales, y cuando se llega a niveles de simbiosis, es que existen nexos, lógicamente, con autoridades civiles, autoridades que pueden estar en el sector de seguridad, con la finalidad no de cooptar esa posición política, sino la finalidad es de debilitar, aprovechar las vulnerabilidades que tiene el Estado y valerse justamente de estas influencias para el cometimiento de los delitos, a través de 2 mecanismos, que normalmente este tipo de penetraciones a través de un mecanismo de complicidad que nosotros lo conocemos como la corrupción, pero que puede darse también a través de otros mecanismos como los de la intimidación y la coerción, es decir, a través de la amenaza a la propia persona o la amenaza a terceros. Entonces, esto lógico que existe porque no es solo parte de los estudios en temas de seguridad. Esto hemos visto en Colombia, hemos visto en México y lo vemos todos los días. Hay casos y casos de estudio. Entonces no podemos decir que no hay una vinculación. Ahora, ¿qué es importante? Más allá de sacar conclusiones anticipadas sobre este hecho, lo importante es que las autoridades puedan dar una respuesta. Más allá de la autoría material, es la autoría intelectual, pero una vez que se tenga una comprobación, porque en el país también se lanzan acusaciones, se elucubra, se menciona de forma muy ligera, me parece a mí gravísimo, y especialmente cuando los medios de comunicación pueden traducirse en verdaderos promotores de campañas políticas a favor de una u otra posición. Y esto es grave porque todos sabemos que hay un corazoncito, como se dice, pero la opinión pública tiene una responsabilidad de orientar. Aquí se ha dicho barbaridades y media sobre quiénes podrían haber sido los autores. Y le digo que en análisis político, en términos de los datos que se veían manejando hasta el mes de julio, bajo ningún concepto, y con esto yo no eximo de responsabilidad a nadie, porque aquí tenemos una serie de fallas de seguridad, etcétera, etcétera, pero bajo ningún concepto se podría entender de que esto podía beneficiar a una tienda política como la Revolución Ciudadana. Entonces me parece a mí irresponsable desde los diversos actores. Lo importante es, por ejemplo, comenzar a analizar el debate, pero un debate con la finalidad de que busquemos los aspectos a mejorar que puede tener cada uno de los candidatos, y ese es un trabajo que, por ejemplo, hemos desarrollado como Veeduría de Seguridad y Paz. No buscar los errores, indicar cuáles son aciertos y cuáles son los aspectos a mejorar, porque a la final cualquiera
de los candidatos que llegue a ocupar la magistratura, todos debemos apostarle al éxito y a poner nuestras capacidades, sea desde la opinión, sea desde el periodismo, sea desde la gestión técnica, sea desde la academia, a que el problema del país tenga una solución. General, buenos días. Noris Arroyave le saluda. En este momento, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, hacer política y ser político es una sentencia de muerte prácticamente. ¿Qué hacer para que esto deje de suceder? Vemos a candidatos con chalecos antibala en las calles, otros han bajado la intensidad de su campaña. ¿Qué se puede hacer y de qué forma la policía y las Fuerzas Armadas pueden apoyar a estos candidatos para que terminen las elecciones vivos? Noris, siempre existe lo que se conoce como el análisis de riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es una función que se da entre la probabilidad de que un hecho pueda suceder y la consecuencia de ese hecho. Cuando tenemos una alta probabilidad, las probabilidades, que puedo decir la máxima probabilidad, un 100%, que equivale en términos reales a 1, y una consecuencia, en este caso la consecuencia de la muerte, que es la consecuencia más alta, de más alto impacto, esos niveles de riesgo, cuando se está hablando de un 93% de riesgo, estamos hablando de que merece medidas de resguardo y de protección diferenciadas, en donde lógicamente se requiere una serie de recursos materiales, humanos, tecnológicos para la protección de un candidato. Entonces es importante este trabajo técnico preliminar. Pero si vemos en el caso de el fallecimiento de Villavicencio, en donde prácticamente hay una completa descoordinación, se hablaba de que había una seguridad propia del candidato, que había una seguridad del Estado, que hay coordinadores de seguridad, pero le digo una cosa: si usted tiene 2 equipos de seguridad, independientemente que pertenezcan al Estado o pertenezcan a un grupo de carácter privado, familiar, etcétera, y no hay coordinación, y no hay valoración técnica de las capacidades del equipo, no hay determinación de tareas y responsabilidades que tienen que hacerse, no hay una planificación táctica anticipada frente a cada evento, frente a los imprevistos, eso se llama conducción. Uno conduce esa operación, es una operación de protección a una persona importante, protección a personas claro. VIP, prácticamente trabajo que lo realiza tanto grupos especializados de la policía y que tiene también un dominio muy extenso, unidades especialmente del ejército que están vinculadas con la inteligencia militar. Claro, general, y se lo pregunto porque en el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, también contaba con resguardo en ese momento y veamos lo que sucedió, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿está realmente el país preparado para este tipo de inteligencia y resguardo que está requiriendo? Porque tenemos autoridades en este momento, alcaldes, Durán, Puerto Viejo, creo que Puerto López también, están con resguardo porque tienen amenazas altas que atentan contra su vida. El presidente o presidenta que llegue va a tener esas mismas amenazas. ¿Podemos como Estado brindarle la seguridad al máximo gobernante del país? Mire, de acuerdo justamente a los perfiles de riesgo es lo que se determina cuáles son las capacidades que se van a ser colocadas de forma disponible para la protección de una personalidad, ya sea en este caso de un candidato, de un funcionario público. Y de igual forma, cuando estas personas que tienen que ser sujetos a una protección no siguen los protocolos que corresponden, dependiendo de la naturaleza del evento, del tipo de acto que se está participando, tiene que exigirse un descargo de responsabilidad. Esto no se ha hecho, porque no puede decir, mire, le dice una persona que ocupó el cargo de comandante general del ejército, donde tuve también algunos tipos de situaciones, y uno no puede decir, bueno, como se dice, pecho a las balas, no, yo soy soldado. No, a ver, señor, usted tiene que obligatoriamente cumplir este protocolo. Es como los protocolos que existen, por ejemplo, que tanto el presidente como vicepresidente y no pueden viajar en un helicóptero que sea monomotor.
sino que tenga 2 turbinas. Es un protocolo. Ya tuvimos casos lamentables de funcionarios de alto rango. ¿Te recordará? Entonces, ¿qué es importante? Cumplir los protocolos. En el momento que una autoridad no quiera cumplir los protocolos, se tiene que dejar sentado por escrito y el parte inmediato. Eso es lo que tiene que hacerse. Pero aquí claramente tenemos un candidato que no quería utilizar chaleco, que sale por una salida en donde había un tráfico infernal en la ciudad de Quito, en la Gaspar de Villarroel, en donde se ve que no existe una protección de 360 grados. ¿Hacia dónde se va a subir? Aquí se generan muchas dudas. Yo no quiero alimentar estas dudas, porque aquí vienen las grandes preguntas, pero cuando uno escucha, hoy, bueno, las declaraciones de quién era el conductor de un vehículo blindado, que era de propiedad privada, que estaba al servicio de Villavicencio, que había venido desde Guayaquil, y que llega prácticamente a la escena del crimen 1 minuto después, uno se pregunta, ¿quién es el que estaba coordinando las acciones para que justamente el candidato espere la llegada de este vehículo? O sea, no había coordinación. Estas preguntas hay que hacerle a estas personas y saber si estas personas tenían la expertise. No es cualquier persona que puede dar protección VIP. Se debe recibir un entrenamiento desde el propio conductor. Y le digo porque ese es un trabajo que realiza la inteligencia militar y he podido conocer directamente a lo largo de mis 40 años de carrera, desde el propio conductor en términos de manejo, maniobras evasivas, el personal de seguridad, su ubicación. Esto no es de improvisar, no es simplemente tener un uniforme y tener armas. Y también existe lo que se conoce como una seguridad velada, es decir, una seguridad en donde usted está viendo pero no identifica a la persona que le está protegiendo, porque no solo es personal uniformado. Entonces, aquí es una falla terrible del sistema de seguridad, terrible de la coordinación de la seguridad, y que si me dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo me haría la siguiente pregunta, ¿y qué hacemos los ciudadanos? Que tenemos que movernos por la ciudad, que tenemos que ir en nuestro vehículo, que tenemos que tomar el transporte público. ¿Qué hacemos nosotros frente a este estado de indefensión de un gobierno que prácticamente ha sido más que mediocre? Bien, gracias, general Luis Altamirano, por estos minutos de su tiempo, excomandante del Ejército. Que tenga usted un buen día, muy amable.